Entonces respondiendo Juan dijo, estoy en Lucas capítulo 9, versículo 49. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Nota usted la vehemencia? Porque no sigue con nosotros. ¿Nota usted lo contundente? Jesús le dijo, note usted la paciencia, no se lo prohibáis, note usted la enseñanza, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, en el versículo 51 leemos, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Cuando se cumplió el tiempo. Es que el Señor vino a cumplir una agenda divina. El Señor no llegó tarde a ningún lado. Siempre fue en su tiempo. Ahora dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, recordemos que, por favor, no lo pierda de vista, el Señor Jesús es el centro del Evangelio. Nada ni nadie más. Había de ser recibido arriba. En la inmediatez, la cruz lo esperaba. Pero esa cruz era necesaria para poder partir. Es que no es la cruz, no es la muerte, es la ascensión lo que lo estaba motivando. Lo que ocurre es que por nuestra inclinación a creernos el centro, el ombligo, el meollo, nos imaginamos que el sacrificio del Señor era lo esencial. No. No olvidemos este asunto tan importante y real, en que había de ser recibido arriba. Y lo menciona en otros evangelios. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 1 leemos: antes de la fiesta de la Pascua, oiga pues esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Hombre, es que por andar buscando añadiduras uno no leía esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro buen Señor Jesús, mi buen Señor Jesús, anhelaba el retorno al Padre. Aún en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, leemos: por tanto, nosotros también, dice el escritor a los Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A propósito, ¿te has puesto a pensar? Si tenemos una carrera por delante, ¿a dónde nos lleva esa carrera? Pues bien, escuche, puestos los ojos en Jesús. Esa es mi meta. Llegar a donde Él ha llegado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene nuevamente: el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y aquí viene nuevamente: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso era lo que motivaba a mi buen Señor. Y usted y yo nos quedamos frenados en la cruz. Nos quedamos frenados en la sepultura. Alcanzamos pues a percibir hasta la resurrección. Pero es que mi Señor tenía algo en mente: volver al Padre. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, dice la Escritura,
en Lucas capítulo 9, versículo 51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Volvamos a la temporalidad, pues. ¿Qué es afirmar el rostro? La decisión del Señor Jesús era interna, porque él estaba completamente convencido de que había que ir a Jerusalén para morir. Pero también era externa. Cuando un judío iba a Jerusalén implicaba preparativos aún en su manera de vestir, aún en su manera de afeitarse. Es que ir a Jerusalén para un judío no era un paseo de olla, discúlpeme la informalidad, era algo solemne, altamente serio. Para ir a Jerusalén, la ciudad amada, como la llama Apocalipsis, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, una comitiva de avanzada, digámoslo así, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Obedientes, partieron para hacer los preparativos. Este asunto de ir a una aldea de samaritanos, usted y yo lo leemos así como de afán, pero era una situación muy incómoda para los judíos, aún para los samaritanos. Estos fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Pero como la orden era clara, allá fueron. Y miren lo que menos esperaban estos discípulos, mas no le recibieron. O sea, esta aldea de samaritanos no recibió al Señor Jesús. El Señor Jesús viene a romper paradigmas, a matar vacas sagradas de los seres humanos caídos. Recordemos que en Juan capítulo 4, versículo 3 al 4, hay un asuntico que se le pasa a uno. Dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, acompáñeme con su imaginación. Judea está aquí. Galilea está allá al frente. Pero resulta que en la mitad estaba Samaria. Los judíos de la época, para ir de Judea a Galilea, no usaban la línea recta, como nos enseñaron a todos, que es lo más cercano entre un punto y otro. No. Como había este asunto étnico de por medio, ellos tomaban, permítamelo decirlo así para ilustrárselo, hacia la derecha en vez de ir recto. Y llegaban hasta bordear el río Jordán. Cuando llegaban allá, hacían la línea recta. Cuando estaban más o menos a la distancia de Galilea, volvían y subían para no pasar por Samaria. Pero el Señor Jesús, en el caso de Juan capítulo 4, versículo 3 al 4, los hace atravesar por ahí. Que no se la llevaban bien, más que evidente. Permítame ilustrarlo con Juan capítulo 4, versículo 7 al 9. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Recuerden que habían dejado al Señor ahí junto al pozo, mientras iban y compraban cositas, porque además el Señor estaba cansado del camino, como dice el Evangelio de Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ah, pero ¿qué ha dicho mi Señor? Mire, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Juan el Evangelista aclara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La cosa es de grueso calibre. Permítame avanzar. Ahora, ¿por qué nos recibieron a esa comitiva y por qué no recibieron al Señor Jesús? Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Te dije que la indumentaria y aún su manera hasta de afeitarse para ir a Jerusalén en un judío se le notaba. Ojo, permítame entrar en la historia. Voy a abrir un gran paréntesis acá. ¿Cuál es el afán? Los samaritanos eran una población híbrida, una mezcla de razas.
Eso surgió cuando los asirios vencieron a las 10 tribus de Israel y las llevaron al exilio. Y al llevar a los nativos al exilio, trajeron a otros pueblos a morar en las tierras de los exiliados. Allí les nacieron entonces hijos e hijas de estas relaciones que se dieron. Es más, a nivel religioso también se mezclaron y su adoración se volvió pagana en muchos aspectos, al punto que erigieron su propio templo y decidieron que Gerizim era el monte de ellos para adorar y no allá en Jerusalén. Porque recuerde también el diálogo de Juan capítulo 4, versículo 20. La mujer le dice al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en el Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Sí, movieron el lugar de adoración. Qué tesos. Es que inclusive las cosas venían mal desde antes de este exilio, cuando el reino se dividió. Y para eso permítame hacer un viaje al Antiguo Testamento, que es uno de mis viajes preferidos. Si a usted le preguntan algún día, ¿a dónde le gustará viajar a Freddy? Al Antiguo Testamento. En Primero de Reyes capítulo 11, se los voy a leer completico, porque es que el asunto nos tiene que quedar bien claro, porque el Señor Jesús no dijo que le era necesario pasar por Samaria por capricho. Él necesitaba mostrarle a sus discípulos que la salvación era para todo el mundo. Allá cada cual, si la aceptaba, la rechazaba, pero por parte de él no iba a dejar de anunciársela a nadie. Te leo el pasaje. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto.
Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenés. Y la hermana de Tapenés le dio a luz su hijo Genuad, al cual destetó Tapenés en casa de Faraón, y estaba Genuad, no hablo bien el egipcio, en casa de Faraón entre los hijos del Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte de tu tierra, a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliadá, el cual había oído de su amo Hadad-ezer, rey de Sobá, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Sobá. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nadab, efrateo, no se pierda, por favor. Estamos viendo cómo Dios empezó a levantarle enemigos a Salomón, porque recuerde todo lo que había hecho al ir a adorar ídolos paganos abominables. Sigo. Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Es espectacular el Antiguo Testamento, ¿no? Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Miren lo que es la profecía. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. Definitivamente David sí fue la salvación para muchos, ¿no? Al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares tu oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Hombre, buen comienzo para Jeroboam, triste final, como vamos a ver más adelante. Y te edificaré casa firme como lo edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, qué raro, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. John,
¿pero qué es ese viaje que nos metió? ¿Por qué anda por allá? Porque recuerden que en Lucas capítulo 9 el Señor mandó a hacer unos preparativos porque él iba para Jerusalén a sus discípulos a una aldea de samaritanos que no lo recibieron, y estamos explicando de dónde salió esa animadversión entre samaritanos y judíos. Continuemos. Estamos en nuestro viaje, en el viaje de Freddy a Primero de Reyes. En este caso vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer una buena cantidad de versículos de ese capítulo 12, para que veamos cómo fue que se dividió el reino. Roboam fue a Siquem, el hijo de Salomón, porque todo Israel había venido a Siquem, Salomón ya había muerto, para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba ya en Egipto, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: miren que cuando uno va de espaldas no hay barranca que lo ataje. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de que tu padre puso sobre nosotros? Eso sí, porque Salomón para cobrar impuestos estaba solo. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos en algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué le parece pues la soberbia? Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Cómo la ve? Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: ustedes lo pueden imaginar, mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Él estaba leyendo el teleprompter. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, y aquí viene, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan? Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Recuerden que eran 12 tribus. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Mataron al cobrador de impuestos. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. ¿Te das cuenta? Todo lo de Dios se cumple. Sin quedarse tribu alguna que quisiera seguir la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Le quedó una sola tribu. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín
Usted me dirá, ¿por qué la tribu de Benjamín si era solo la tribu de Judá? Porque es que eran vecinos, entonces eran como muy difícil para los de Benjamín y separaron entre los otros 10. Entonces se quedaron 2 tribus acá y 10 tribus allá. 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, o sea, las 10 tribus que se habían ido, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Aquí fue donde Jeroboam, que pudo haber seguido derechito, Dios le había dicho que iba a estar con él, se empezó a torcer. Pero miren qué curva. Dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sugiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, o sea, Jeroboam, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga, 2 becerros. Pero este Jeroboam, ¿qué le pasó? Bueno, pero la historia es la historia. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas. Mire, es que me quedo callado, porque ¿cómo es de necio el corazón del ser humano? Dios le ha prometido a este hombre que todo iba a andar bien, pero él teme que como el templo quedaba en Jerusalén y las 10 tribus, si subían a adorar allá, se le iban nuevamente a rendir a los pies a Roboam, y entonces se idea este terrible plan macabro. Bueno, continúo. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. ¿Me entiende? Hizo una adoración paralela y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-El sacerdotes para los cuales había lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, por mí me quedaría allá, pero por ustedes me devuelvo. Estamos hablando en Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante, que el Señor quiere ir a Jerusalén, nuestro buen Señor Jesús, y manda una comitiva para que haga los preparativos, y entran a una aldea de samaritanos y no lo reciben. Entonces uno puede pasar por ahí corriendo, pero a mí me interesa que todos sepamos por qué no lo recibieron. Entonces, si a todo esto que te acabo de leer en Primero de Reyes, le sumamos la mezcla de razas de los asirios cuando los llevaron en exilio, imagínese usted, el conflicto no era pequeño. Pues resulta que después del exilio regresaron los que habían sido llevados a exilio y encontraron que los que se habían quedado allí se habían mezclado con todos los pueblos paganos. Cuando regresaron, porque es que a los israelitas no solamente se los llevaron los asirios en esclavitud, sino que también se los llevaron en otra cautividad, que es la babilónica. Entonces, cuando regresaron, encontraron eso totalmente mezclado. Y ahora sí podemos entender entonces cómo es que en la época del Señor Jesús, los judíos de pura cepa, que no se mezclaron con nadie,
aborrecían a los samaritanos judíos que sí se habían mezclado con pueblos paganos y habían formado una nación híbrida. Por lo tanto, oiga bien lo que voy a decir, los judíos consideraban a los samaritanos en el mismo nivel que un perro, sí, guau, guau. Y qué decir que el sentimiento era igual de los samaritanos hacia los judíos. Entonces ahora sí usted se puede medio imaginar la cara de los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo, tenemos que pasar por Samaria. Yo creo que todos dijeron, pero vea pues, por algo le dio. Bueno, continuemos. Otra de las cosas que vamos a ver a continuación es que el apóstol Juan acaba de decir en la enseñanza anterior que se hacía descender fuego del cielo, que le había prohibido a a un señor que estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús porque no estaba con ellos. Y aquí, permítame decirlo así, la acaba de embarrar, porque como no lo reciben, dice la Escritura en el versículo 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, recuerden que Jacobo y Juan eran hermanos. Este Jacobo es el que muere allá en Hechos capítulo 12. Señor, ¿quieres que... Le van a dar una idea al Señor, como es de lindo uno cuando empieza a dar ideas al Señor. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué peligro uno sin la guianza del Espíritu Santo, ¿cierto? Es que se tenían una confianza. Observe nuevamente. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? A propósito, Juan y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración cuando el Señor Jesús habló con Elías. Pues que lo acababan de ver. Yo creo que se sentían como merecedores de eso. En otras palabras, queremos matarlos. A toda esa aldea de samaritanos, niños, mujeres, todos. Por favor. Y aquí vuelve el Señor Jesús en su inmenso amor. Entonces, volviéndose él, los reprendió. Aquí sí, diciendo, los va a regañar. Escuchemos cuál es el regaño. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿No le parece fuerte eso? Que el Señor Jesús le diga a uno, usted no sabe qué espíritu es. Una vez más, el caso es de ignorancia. ¿De qué espíritu sois? Está con minúscula. Es que el orar de Elías, al que ellos hacen referencia, que también está por allá en Reyes, cuando Elías hizo descender fuego del cielo sobre unos capitanes y sus hombres, tuvo otra razón de ser. Pero en el caso de Juan y Jacobo, era completamente delirando, al compararse siquiera con Elías. Es más, lo que el Señor viene a traer ya como Señor Jesús hace 2000 años en su primera venida y a representar, óigame bien, por favor, que no falta que en nuestros corazones todavía se abrigue algo residual de Jacobo y Juan, cuando la gente a uno no lo recibe y cuando la gente a uno le machaca que no. El Evangelio del Señor Jesús y el Señor Jesús incluye aún a aquellos que lo rechacen. Por parte de Él, es decir, del Señor Jesús, la gente que se pierda no va a tener ninguna disculpa para justificarse de que no creyeron en Él, porque el Señor Jesús vino para todos. Y los discípulos del Señor tenemos que entender eso. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, definitivamente vino en otro espíritu, diferente al de Juan y el de Jacobo. No ha venido para perder las almas de los hombres, jamás, nunca, sino para salvarlas. Esa es su misión. Y a propósito, que la cumplió, la cumplió. Que la cumplió, la cumplió. Amigo, amiga, creyente que me escuchas,
No te halles tú haciendo acepción de personas que el Señor no la hace. No se vaya creyendo usted, por favor. No nos vayamos creyendo carangas resucitadas. ¿Sabe qué es una caranga resucitada allá en mi barrio? Aquel que consiguió unos pesitos y entonces se fue cambiando de estrato y de estrato y de estrato y ya está por ahí arriba y se le olvidó dónde salió. Por favor, no hay peor caranga resucitada que una caranga resucitada espiritualmente, que se le olvidó dónde lo sacó el Señor. Y entonces te halles pensando díscolamente, ay no, esa gente no. Ay, no, es que pecan diferente a mí. No, es que están en esas actividades todas raras, para ellos no es el evangelio, yo soy. Pues bueno, resulta que el Señor Jesús nos dice que cuando actuamos así, nosotros no sabemos de qué espíritu somos, porque el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, no vino para que las almas se perdieran, porque de hecho ya estaban perdidas, sino para salvarlas, llamar pecadores al arrepentimiento. Ay, santo es el Señor. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.